Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana ya con 35 minutos y estamos en contacto a esta hora con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Pati? Muy bien, ¿cómo va todo por allá? Acá te cuento que está lloviendo y hace frío. ¿Cuál es tu entorno? Eso estuve viendo, que está lloviendo bastante y haciendo mucho frío. Así ya, que, ¿puedes sacarnos pica? Sí, la verdad es que sí, pero es que es tanta la diferencia que ya me da un poco de pudor. Ya, está bien. ¿Qué tal, Rafa? Olvidémonos del verano europeo y volvamos a este invierno. Este invierno que ha sido más crudo para algunos que para otros. Más ¿no? frío que el anterior. Sí. Oye, bueno, hay varios estos políticos que se pueden analizar respecto de los últimos días, pero me gustaría que pudiésemos conversar un poco de esta decisión que se toma de cerrar la Fundición Ventanas y todo lo que ha traído aparejado. A ver, aquí hablamos de un sector que desde hace mucho tiempo hace noticia por los episodios de contaminación. Se toma esta determinación, pero ahora se está enfrentando un paro de trabajadores de Codelco. ¿Cómo evalúas tú esta determinación? A ver, yo creo que el gran tema de fondo, o sea, hay dos temas de fondo, uno que tiene que ver con la problemática de un territorio en particular, de una zona de sacrificio literalmente, es decir, una zona sobrecargada de factores productivos y sin cuidar los elementos correspondientes no solo ecológicos, sino que la calidad de vida de ese mismo territorio, las zonas de altísima producción que sacrifican en ese proceso la calidad y la experiencia de vida de las personas. Eso evidentemente ha sido uno de los estandartes por los cuales ha crecido los procesos de impugnación en Chile, y dentro de esos procesos de impugnación ha crecido el Frente Amplio y el presidente Gabriel Boric viene a simbolizar gran parte de eso. Por tanto, el cierre de Ventanas suena a algo que es razonable desde el punto de vista de ese proceso. Ahora, la política es así, la política, las cosas razonables se pueden convertir en un par de respiraciones en un problema, y eso tiene que ver con muchos factores. Yo creo que lo fundamental aquí está en algo que seguramente el gurú Pérez Tuesta puede desarrollar con más detalle, que es el tema de la función del técnico. La función del técnico. Ojo con esto, que en política no necesariamente el técnico es el presidente de la República. O sea, muchas veces, de hecho en la historia de Chile eso es muy claro, a tal punto que hablamos de la tradición portaliana para referirnos a un periodo donde ese señor simplemente era ministro, como han habido cientos y miles de ministros. Pero era el director técnico del equipo, o en la transición, el inicio de la transición, donde Edgardo Benninger es el director técnico del equipo. Y eso es muy importante en estos procesos, porque en el fondo las dinámicas de grupo, las tomas de decisiones son muy complejas, y fundamentalmente porque uno siente razonablemente en el liderazgo que debe escuchar a gran parte de su equipo, que debe darle derecho a una voz que tenga resultados, que tenga relevancia. Y cuando aparecen las disonancias, hay dos fórmulas, hay dos destinos posibles. Uno es que el destino sea simplemente que vamos a hacer aquello que nos parece más razonable, más fundamentado, o la otra posibilidad es que hagamos aquellas cosas que ofendan a menos personas dentro del propio entorno. Ambas cosas tienen algo de razonable, ¿no? Porque no quieres ofender a gente de tu entorno, porque eso va a producir problemas políticos. Uh-huh. Pero el problema es que muchas veces hay dinámicas en las cuales uno, por no ofender a gente del propio entorno, o sencillamente por no considerar esas voces, puede generar problemas mayores. En este caso, a mi juicio, se tomó una decisión allí donde había que tomar
un tren de decisiones al mismo tiempo, había que producir las condiciones para que esa decisión fuese virtuosa, había que hacer todo un trabajo entonces de construcción de esa misma decisión. La decisión era correcta, a mi juicio, pero la decisión no podía ser una decisión. Ese es el problema de estar con los niños acá. Parece que tu computador estaba opinando sobre lo que decías. Todos acá sabemos a lo que te refieres. Es que hoy es el primer día de vacaciones. Terminó el año escolar. Estaba acompañado ya. Es una buena noticia y es una mala noticia también, ¿no? Sí, mala noticia porque no podré ver a mis amigos por 2 meses. Así es, pero para mí también. No es malo, entonces, es un desafío eso. Padre, porque no quieren. Ya. Estamos estudiando en el cole. No, hasta me están tapando la boca, o sea, ya es una cosa. La rebelión de los niños es una cosa brutal, pero bueno, son condiciones de época, pregúntenle al Lago. Me da susto los hijos que estás creando. Con opinión, también, claramente, o sea, con opinión. Es que lo que pasa es que los míos son muy chicos, pero ya veo para dónde van. No, yo sé que ustedes no escucharon la previa, porque ahí estábamos haciendo los micrófonos con la maca y se mandaron ahí unas cuñas y cosas más polémicas. Declaraciones ya. ¿Están grabadas, Paquita? Declaraciones políticas y todo eso. Bueno, pero lo que quiero decir es básicamente que el problema es que esta es una decisión grande. Y las decisiones grandes requieren pilares donde sustentarla, requieren herramientas que tengas disponibles realmente y requieren capacidad ejecutiva para que se realicen de la manera adecuada cuando ya tienes todas las condiciones para producir la decisión. Y eso es lo que entendemos justamente como el arte de gobernar, y eso es la parte que ha fallado esto. Y en ese sentido hace falta que haya una capacidad de dirección técnica del proceso que permita que este tipo de decisiones no tengan ripios, que no tengan espacios para fallar. Es una decisión que podría haber sido un triunfo total, que podría haber sido el cierre del penal Cordillera de Piñera, que podría haber sido una jugada que te diera 10 puntos de aprobación, pero tenías que ser capaz de imaginarte las posibles respuestas, entre otras, que el mundo sindical, asociado al mundo de la izquierda normalmente, estuviese disponible para ir en contra de un discurso fundamentalmente ecologista también vinculado al mundo de la izquierda. Tendrías que haber tenido la capacidad, o incluso no solo la capacidad, sino que el hecho puro y simple de ir a consultarlo, de ir a plantearlo, de ir a construir las condiciones. Y eso es lo que termina por fallar, y eso es lo que revela que en el fondo el gobierno, incluso en ideas que, insisto, podrían haber sido no solo buenas en sí mismas, sino que rentables políticamente, termina teniendo que afrontar situaciones difíciles. Y a eso se le suma, una de las cosas en política más importantes es que debes evitar con todos tus recursos que se te junten flancos. Esta famosa tesis de Chile contra sus 3 enemigos en una guerra, en política es mucho peor, porque se trata de que hay toda clase de temas. Claro, uno no soporta más de cierta cantidad de carga crítica. Exactamente. Entonces tú tienes que tener tienes que tener resuelto eso para los momentos incluso que vas a hacer un anuncio, porque si tú tienes claro que el anuncio es perfecto, ¿ya? Pero ya no existen los anuncios perfectos. Antes uno decía viene Pelé a ayudar al Ministerio del Deporte, por decir algo. Ahora la gente va a salir a decir, es que Pelé trabajó para Mastercard. O sea, el mundo cambió, entonces es difícil. Entonces, evidentemente tienes que construir las condiciones y tienes que evitar los flancos abiertos. Si se te abren flancos, tienes que ser capaz de ir cerrando y de no generar una situación por ejemplo, se cerró el flanco de la denuncia sobre el Opresti para el gobierno con las declaraciones del subsecretario. No se cerró porque la declaración es como, básicamente le creemos a Carabineros, pero no dice que le crea a Carabineros, no se la juega por la hipótesis y por tanto deja el flanco semiabierto.
Entonces, en una semana más, en 2 semanas más, o en un mes más, o en 6 meses más, ya no nos olvidemos que el caso Watergate termina siendo problemático bastante tiempo más después de que había sido comunicado. O sea, las crisis son fundamentalmente momentos de sedimentación. Entonces no lo estás resolviendo. Y además abriste el flanco de el penoso incidente de 24 horas del gabinete de Irina Karamanos, que reflejó la magnitud de los errores y la banalidad del bien, ¿ya? De hacer cosas que están bien, que son importantes, que tienen buen tono, pero que si no se ejecutan políticamente de manera prolija, terminan siendo un error de grandes proporciones, con tonalidades monárquicas y todo. ¿Cómo convertir una desprolijidad en un error garrafal? Claro, exactamente. Y eso tiene que ver con todo el proceso que acompaña esta dimensión más ritual de la política, que tiene que estar conectada con la dimensión ejecutiva de la política, y esa es la parte complicada. Hay gente que es muy buena, normalmente pasa con los sectores de derecha, supongamos, hablemos de los sectores de derecha que tienen mejor capacidad de gobierno, ¿no? Ya hay muchos que no, pero hay sectores de derecha que gobiernan bien. Bueno, claro, pero descuidan muchas veces la dimensión litúrgica, ritual, vinculante, integrativa que tiene que tener la política. Y por otro lado, muchas veces pasa con los sectores de izquierda, y la crítica que principalmente se le hace de que pueden manejar la dimensión ritual, integrativa, qué sé yo, a través de un buen discurso, o un poco más que un buen discurso, pero la parte entonces propiamente ejecutiva, de accionar, de ejecutar el presupuesto, ¿ya? De tomar decisiones, al estar colegiada, al ser más abierta, qué sé yo, se empieza a distraer. Bueno, esa tensión, me acuerdo de los Simpsons una vez que no me acuerdo que un perro que se le había escapado a Bart, parece, va paseando por la ciudad y pasa por la convención de los republicanos, y el letrero gigante que estaba afuera decía algo así como "somos unos miserables", ¿ya? Pero el perro seguía y llegaba a la convención de los demócratas, y el letrero gigante que estaba afuera decía "no sabemos gobernar". Entonces, bueno, más o menos eso, ¿no? Ese es el gran dilema de las derechas y las izquierdas en todo el mundo. Es la razón por la cual siempre entran en crisis, y lo que no le puede pasar a un gobierno de izquierda, por tanto, es que sea explícito ese discurso de "no sabemos gobernar", y esos han sido los principales errores de Gabriel Boric. ¿Y el somos unos miserables? Bueno, somos unos miserables, en este caso, a ver, yo creo que si uno lo quiere representar en el caso de la derecha, que ha significado un error para ellos y para todos nosotros, para el país. A mí me sorprende que realmente uno, en esta cosa de la dinámica del día a día, deja pasar ciertas cosas. Por ejemplo, la derecha, casi toda la derecha, o sea, toda la derecha prácticamente, salvo Kast, estuvieron en el acuerdo para cambiar la Constitución. Quiero decirlo o no, para cambiar la Constitución, ¿ya? Eso significaba que el mismo acuerdo que se llegó en el 89 para reformar la Constitución y mantenerla, que hicieron los partidos de izquierda en ese momento, salvo el Partido Comunista, que no concurrió a ese acuerdo, fue votar apruebo al cambio, a la reforma constitucional, y mantener la Constitución del 80. ¿Qué hizo la derecha frente a la propia idea, nacida en su propio gobierno, de cambiar la Constitución para resolver los problemas de la paz social? ¿Qué hizo? Que en un momento determinado dijo, no vamos a aprobar, vamos a rechazar. Y eso le significó perder después la elección fuertemente en el plebiscito, y fuertemente también en la elección de los convencionales. ¿Y qué significó eso? Bueno, una cosa súper simple. Significó que la derecha quedó sin capacidad de tener voz en la construcción de la Constitución. Y como ahora no tiene capacidad de tener voz en la Constitución, entonces va y dice rechazo. ¿Y qué puede significar eso? Puede significar que entonces nos demoremos, llevamos 10 años desde que partió esta crisis, en 2011, tenemos 11 años. Puede ocurrir que estemos 10 años más, ¿ya?, para resolver el problema constitucional, 10 años empantanados más. Es una tontería, es un absurdo. Pero bueno, tiene que ver con esto de decir, pero la cosa chica, ganar la cosa chica, somos unos miserables, mira, igual va a haber gente que va a estar en el rechazo.
Si supongamos que el rechazo va a estar en 35, 40, nosotros vamos a ir y vamos a capturar esa base para siempre. Pensando tonterías, digamos. Después de haber firmado un acuerdo para cambiar la Constitución. O sea, entonces, esa es la historia nuestra de cada día y es por eso que la situación en Chile se ve difícil de reorganizar. Aquí está lo que tú decías, y Social Kramer nos manda el recuerdo de los cuadros de los Simpsons donde sale que we're just plain evil y we can't govern. La de los auditores. Muy los auditores son siempre una atento cosa, ahí a la jugada. Son un nivel, son niveles de ocio que no son fantástico, que no está son completo. Son imposibles es imposible competir. No, pero es que vos tenés una audiencia tan grande, siempre hay alguien que sabe dónde buscarlo. Sí, pues ese es el tema. Ay, que estoy viendo. No, a mí me sorprende porque yo que trabajo buscando materiales para investigar y qué sé yo, uno ya tiene cierta habilidad, pero yo realmente veo gente que en 3 segundos y medio encuentra unas cosas que dice, pero ¿y cómo se buscaría aquello? Sí, eso es absolutamente cierto. Don Alberto Mayol, terminado este incidente de el breve error administrativo y mirando ya más en larga distancia las imágenes que nos va a dejar el paro y hasta cuándo va a durar, te dejamos hasta aquí y hablamos la semana que viene porque esto se viene entretenidísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, bueno, el paro ya se transformó en un hito y eso sí que es problemático para un gobierno de izquierda. Así que un paro de trabajadores siempre es muy, muy complejo. Te dejamos con la titánica tarea de entretener a los niños. Un abrazo. Saludos, aquí van los niños. Pueden gritar, niños. Bueno, abrazo. Como les dije a las otras personas, Boris está metiendo en la jaula del león la cabeza. Wow. Bien ahí. Tenemos una analista política. La cuña del día. ¿Qué tal? Adiós. Adiós.